Socios del reino. La palabra sociedad creo que usted lo entiende, la sociedad es un conjunto de personas que conviven en un mismo territorio bajo determinados esquemas de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos, culturales. Son un grupo de personas que se ponen de acuerdo en un tipo de algún tipo de negocio, de empresa. Vamos a ser socios. Vamos a trabajar juntos, vamos a invertir juntos, o muchos dicen, mira, yo pongo el capital, tú pon el trabajo, o yo pongo el proyecto, tú pon el trabajo, etcétera. Pero sociedad es eso, unirnos, diga conmigo, unirnos. La finalidad es de unirse con el fin de conseguir algo que se está planeando. Y cuando hablo de ser socios de Dios, justamente es eso, Dios haciendo su parte y yo haciendo la mía. Dios hace su parte, pero Él no va a hacerlo todo. Él quiere hacer sociedad con cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quiero invitarles, si se puede colocar sobre sus pies. Yo voy a estar leyendo algunos versículos y hoy voy a estar empezando esta serie, dando el principio, si puedo decir, de todo lo que voy a estar compartiendo el día de hoy. Y hoy quiero compartir algo sobre tener una actitud de reino. Tener una actitud de reino es lo que quiero estar hablando. Y voy a estar leyendo estos textos. Luego usted se va a poder sentar sin ningún problema. Entiendo, ya cuando llegan a esas edades ya es un poco difícil. Cuando uno es joven, como yo soy joven, entonces yo voy a estar de pie todo el rato. Actitud, diga conmigo, una actitud de reino. Primera de Reyes, capítulo 17. Abra su Biblia, por favor, y si no, mire a la pantalla. 17:7. Primera de Reyes 17:7 dice: algún tiempo, hablando sobre la historia, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Algún tiempo después, si podemos proyectar los textos, desde el versículo 7 voy a estar leyendo. Primera de Reyes 17:7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Lea conmigo, versículo 9. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Léalo de nuevo esa parte. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. No es una mujer multimillonaria, es una pobre viuda, sola. Pero le he ordenado darte de comer. Versículo 10, léalo conmigo, 2, 3. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Versículo 11. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla. Diga conmigo, él volvió a llamarla. Él volvió a llamarla. ¿Y qué más dice? Tráeme también, dice, no solamente agua, sino un pedazo de pan. Versículo 12. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, ¿qué dijo? No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños, lea por favor, para llevármelos a casa y hacer ¿qué? ¿Están perdidos? ¿Dónde estamos? Tan cierto como vive el Señor. Léalo de nuevo. Tan cierto como vive el Señor. ¿Qué estaba haciendo? No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, dice, y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes
de morirnos de hambre. Dios mío, que el Señor nos hable en esta hora. Cierre sus ojos. Jesús, gracias por tu bendición. Te agradecemos, Jesús, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Levante su voz, vamos a orar todos. Levante su voz en esta hora. Dígale: Jesús, habla mi corazón. Dígale usted: dispongo mi corazón y mi mente para que tu palabra me hable, me toque, me edifique, me ayude. Háblanos, Jesús, y que esta serie que hoy empezamos pueda ser de inspiración y de bendición para cada uno de nosotros. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras se sienta, dígale al que está a su lado: actitud de reino. Dígale así, por favor. La palabra actitud tiene que ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros accionamos, cómo nosotros reaccionamos frente a cualquier situación. El que tiene buena actitud, no importa el tipo de clima, el tipo de lo que está pasando, si hace sol, si hace lluvia, el de buena actitud está contento y le da gracias a Dios por todo. El que tiene mala actitud, si hace frío no le gusta, si hace sol no le gusta. Si la comida está media tibia, no, el de mala actitud siempre va a estar quejándose y renegando. Cuando hablamos de nosotros tener una actitud de reino, estamos hablando de cómo nosotros vamos a actuar frente a las distintas situaciones del reino. Y cuando nosotros pensamos en el reino, definitivamente nosotros tenemos que considerar que el reino de esta tierra nunca será igual al reino de Dios. Y dicho de otra forma, y quizás reafirmando lo mismo, el reino de Dios, mire acá todos, el reino de Dios siempre estará en un nivel más alto que el reino de la tierra. El reino de Dios, le digo, siempre estará en un nivel más alto. En el reino de Dios funcionan las cosas medias raras. En el reino de Dios dice, por ejemplo, ¿quieres ser grande? Tienes que ser pequeño. En el reino de Dios dice, ¿quieres recibir? Primero tienes que dar. En el reino de la tierra es diferente. En el reino de la tierra, ¿quieres ser grande? Pisotea a todo el mundo y llega a lo más alto que puedas. Pero el reino de Dios no, dice, así no funciona. En el reino de Dios, quieres ser grande, tienes que ser pequeño. En el reino de la tierra dice, quieres tener la mayor cantidad de abundancia, roba, estafa, quítale a la gente y vas a lograr tener dinero en abundancia. Pero en el reino de Dios dice, no, tienes que dar, y más bienaventurado es dar para recibir. Amén. Hoy estamos con los adolescentes aquí también. Yo voy a escuchar los amenes de los adolescentes. Amén, adolescentes. Ay, Dios mío, bonitos. Por acá, amén, di algo tú también. Y a partir de hoy vamos a hacer ese cambio. Ellos se van a quedar con nosotros. Nos estamos organizando, hermano, y espero que tengamos paciencia, ¿sí? Vamos a seguir de esa manera. Entonces, cuando pensamos desde esa perspectiva, las cosas con Dios siempre funcionan de una manera distinta. Ahora, cuando yo quiero entender el reino de Dios, y esto quiero que se entienda y lo tenga claro, cuando yo quiero entender el reino de Dios, necesito tener una mentalidad y una actitud del reino de Dios. Si yo quiero entender el reino de Dios desde mi reino natural, nos vamos a encontrar con muchas complicaciones y muchos conflictos. Y por eso cuando queremos ser socios de Dios, tengo que empezar a tener una mentalidad de reino. Yo no puedo considerar y pensar, por ejemplo, dice el Señor, si alguien te ofende, ¿qué dice el reino de Dios? Si alguien te da en el lado izquierdo, muéstrales el otro. Eso no nos sale natural a nosotros. Si a usted le hacen algo a alguien, ¿qué hace? Ay, espérate, me saco la camisa y ahora vamos a arreglar. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Porque el reino natural se basa en mis emociones, en mis instintos, quizás en este hombre caído, y quiero reaccionar y golpear. Pero el Señor dice, no, te dan un lado, muéstrale el otro.
Te piden, dice, la camisa, dales también el abrigo. Entonces, si yo quiero mirar el reino de Dios desde mi propia perspectiva, voy a estar en un conflicto y no voy a lograr encajar en el reino de Dios. Por eso es importante y es necesario que si quiero ser un socio en el reino de Dios, tengo que empezar a ver desde los ojos de Dios. Pastor, ¿qué está hablando? Más me está confundiendo el día de hoy. A lo largo de estos días usted va a ir entendiendo, pero yo le quiero decir algo. El reino de Dios, dice la Biblia, cuando ustedes oren, digan que venga el reino, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa eso? Señor, este reino de la tierra y nuestro pobre país como está el día de hoy. Secuestro, sicariato, muertes, maldiciones, una corrupción terrible que se ha desatado en nuestra nación. Estamos, hermano, de mal en peor. Enfermedades, dolores, miserias, trampas, estafas, tantas cosas. Este es el reino natural, el reino caído. Y el Señor dice, cuando oren, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa? En el reino de Dios, la jurisprudencia de Dios, o en el entorno donde gobierna el Señor, hermano, allí no hay enfermedad, allí no hay pobreza, allí no hay, alguien me debería estar escuchando en esta tarde, ahí no hay, hermano, corrupción, no hay ladrones, no hay sicariato. Ahí es un reino de paz, de bendición, de armonía, de gozo. Y dice el Señor, yo tengo ese reino, pero debes pedir lo que venga a esta tierra. Hermano, usted y yo no podemos arreglar un mal matrimonio solamente con buenos deseos. Yo debo orar, Señor, venga a mí tu reino. En otras palabras, lo que estoy orando, Señor, dame tu paciencia a mí, porque yo soy un diablo, Señor. Señor, dame tu paz, Dios mío, porque todo lo que hace mi mujer, ay, Señor, ya no la, pero dame tu paz, venga tu reino, porque mi reino es de desesperación, de estrés, de ira, de rabia. Venga a mí tu reino. Y cuando estoy pensando desde ese punto de vista y miro en el contexto para mí como persona individualmente, eso es lo que Dios quiere para usted. Por eso, hermano, cuando usted esté enfermo, ore, Señor, venga a mí tu reino. Por eso el Hijo de Dios puede orar con toda la tranquilidad y la confianza, sabiendo que no importa cuál sea la enfermedad, en el nombre de Jesús se puede sanar el enfermo. ¿Cómo sucede, pastor? Pero las leyes dicen que aquí hay una cosa, que hay una enfermedad. Aquí dicen los resultados, sí. Pero cuando viene el reino de Dios, hermano, todo ese caos se organiza, se arregla y se corrige y se sana por el reino de Dios. Si eso funciona, escúcheme, yo voy a salir de mi introducción. Si eso funciona en mi mundo personal, ahora quiero que piense en el mundo general. La iglesia es el reino de Dios para esta tierra. Lo voy a decir de nuevo, la iglesia es el reino de Dios para esta tierra. Por eso le decía de antes, para mí no es novedad que la iglesia crezca. Eso debe ser un natural. ¿Aló? Yo de aquí veo, si algunos están cabeceando, de aquí los veo mejor, allá no los miraba bien. Oh, Dios mío, les voy a llamar ahora la atención. Voltea al que está a su lado, dígale, o se despierto o lo despierto yo. La iglesia, hermano, es el reino de Dios en la tierra. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, cuando llegó? No estaba tan bien, pero llegó a la iglesia y la iglesia empezó a hacer cambios en su vida. La palabra que se predica en la iglesia, la palabra que su pastor le está dando todo el tiempo, empezó a hacer cambios, y ese reino natural suyo, esos pensamientos chuecos suyos, empezaron a ser cambiados por los pensamientos del reino de Dios, y usted empezó a ser diferente. Hermano, gracias a Dios por la iglesia.
Y a veces nosotros vamos a encontrarnos un choque en nuestra mente cuando se trata de hacer el reino de Dios. Y la historia que acabamos nosotros de leer nos recuerda sobre una mujer, diga conmigo, viuda. Una mujer viuda, sola, sin recursos, sin dinero, bajo una crisis terrible. Y llega este profeta, diga conmigo, un profeta. Llega un profeta, un hombre de Dios, y en vez de venir a darle una ofrenda de amor a la pobre viuda, lo que él hace es pedirle a la pobre viuda. Quiero algo de comer, dice. Pero señores, que no tenemos. ¿Qué es lo que tienes? Aquí tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y iba a preparar unas tortillitas por allí. Y íbamos a comer y nos íbamos a morir. Es lo último que tenemos. ¿Qué dijo el profeta? Oh, venga para orar para que se le multiplique, pobre viudita. Amén. No. Leíamos, dice el profeta, le dijo: anda, lo que vas a hacer, hazlo, prepara, pero dame a mí primero. Dame a mí primero. En otras palabras, tú espera, aguanta allí. Yo quiero comer primero. Ahora, viéndolo desde un punto de vista de nosotros, desde un punto de vista natural, uno puede pensar: este no es un hombre de Dios. Este es, perdóneme la palabra, un desgraciado que no sabe respetar a una pobre viuda, viéndolo desde los ojos humanos. Pero, Dios mío, por eso mi primer punto en esta tarde, es una actitud productiva. Cuando yo empiezo a mirar con una actitud productiva, la actitud productiva es empezar a ver desde los principios de Dios. Es empezar a ver desde la perspectiva de Dios, desde la dimensión de Dios. Es empezar a ver desde ese punto. Ahora, si nosotros miramos desde un punto de razonamiento y lógica humana, aún basándome en el respaldo bíblico, pudiese pensar que esto era una locura. ¿Me escuchan todavía? Ahí le vamos a subir un poquito, regula de tú allá, por favor. Pudiésemos nosotros pensar, esto era una completa locura. Yo quiero leerle lo que dice Éxodo capítulo 22. Espero que el hermano San Pedro se tranquilice. Lea conmigo por favor Éxodo 22 al 24. No, ¿qué dice? No explotes a la viuda ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor, arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Alguien dice amén en esta hora. Alguien grita gloria a Dios en esta hora. Vamos a darle un aplauso al Señor. Si yo miro desde esta perspectiva, aún bíblica, lo que el profeta está haciendo es incorrecto. Lo que el profeta está haciendo no es lo mejor, no es lo correcto. Y aún Dios dice, te va a llamar a cuentas. Deuteronomio capítulo 24 versículo 19 dice: cuando recojas, léalo conmigo por favor, acompáñeme. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala. ¿Para quién? Para el extranjero. ¿Para quién más? Para el huérfano. ¿Y para quién más? Y para la viuda.
así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que quedan. Déjalas. ¿Para quién? Para el extranjero, para el huérfano. ¿Y para quién más? Y para la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que quedan. Déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Si usted y yo vemos desde este punto de vista aún bíblico, lo más correcto era que el profeta de Dios no le pida nada a la viuda. No era lo correcto. Pero esta viuda y este hombre de Dios están hablando en otra dimensión, en la dimensión del reino de Dios. ¿Me están escuchando en esta tarde? Por eso la actitud de esta viuda no fue basada en la realidad. Oh, es la última harinita, el último aceite y nos vamos a morir de hambre. La actitud de esta viuda es basada en las promesas de Dios para su vida. Mire lo que dice Primera de Reyes 17:13. Léalo conmigo por favor. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa, léalo fuerte, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tus hijos. Versículo 14, mire, le presenta el reino de Dios, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya, aleluya. Ella pudiera haber tomado una actitud y decir: este profeta es un abusivo, es un sinvergüenza, es un aprovechador. Ella hubiese podido tomar esa actitud, pero al contrario, ella tomó la actitud productiva, una actitud de reino, una actitud: si Dios dice que me va a proveer, Dios dice que no me va a faltar la harina, Dios dice que no me va a faltar el aceite, pues yo le voy a dar todo a Dios, porque si Él dice que puede hacer, no sé cómo lo va a hacer, porque aquí en la tierra no lo entiendo. Las leyes naturales dicen que es imposible reproducir harina y reproducir aceite aquí en la tierra, pero gracias a Dios, venga a nosotros tu reino, y Dios sabe cómo reproducir la harina, Dios sabe cómo reproducir el aceite, Dios sabe cómo multiplicar los 5 panes y los 2 peces. Él lo puede hacer. Versículo 15. Léalo conmigo por favor. Versículo 15. ¿Qué dice? 2, 3. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día, diga conmigo, cada día. Diga fuerte, cada día. ¿Qué pasaba cada día? Hubo comida para ella y para su hijo, como también. No lo leyeron algunos. Hubo comida para ella y para su hijo, y también para Elías. Versículo 16. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, léalo fuerte, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Alguien dele un aplauso a Dios en esta tarde. Dios mío. Diga conmigo, una actitud productiva. ¿Cuántos creen en el Señor?
Yo me pregunto si Dios me pidiera algo así el día de hoy. ¿Cuánto tienes, Cristian? Tengo $100, lo último que me queda. ¿Cuánto tienes en el banco? $50 más. No tengo más, Señor. Y que venga un líder mío y me diga, dame a mí todo lo que tienes. Seamos honestos, ¿qué hiciera usted en esta hora? Seamos honestos. Yo, hermano, honestamente le dijera, mire, yo tengo esposa, tengo hijos, así es que sabe contar, no cuente conmigo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento va rápidamente a la parte natural. Te vas a quedar sin comida. ¿Cómo pagas la comida, el alquiler? ¿Cómo pagas tus necesidades? Pero si esa persona dice, mira, Dios me dice, entrega todo. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted, da todo lo que tienes en tu bolsillo en la ofrenda? Y usted que ha dicho, te reprendo, diablo sucio. ¿Y por qué? Porque nuestra mentalidad está siempre en pelea con la mentalidad del reino. Hermanos, nosotros no podemos lograr ni siquiera comprar un terreno, ni siquiera podemos comprar un micrófono en este lugar si tenemos una mentalidad terrestre. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Pero hermanos, si usted y yo tenemos una mentalidad de reino, yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero yo creo que podemos comprar un terreno y podremos construir un templo. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Diga conmigo, yo lo creo, Jesús. Pero sabe, para que esa provisión llegue, necesitamos nosotros dejar de pelear con nuestra mente humana. Lo voy a decir una segunda vez. Para que esa provisión sobrenatural llegue, debo dejar de pensar con una mentalidad terrestre y humana. Debo pensar desde la mentalidad de Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Y esto me recuerda algo en esta oportunidad. Y quizás eso quiero poner en su corazón. Esta mujer tenía su actitud. En su actitud tenía varios ingredientes. Número uno, esta mujer tenía fe. Diga conmigo, fe. Tenía fe en las promesas de Dios. El ciclo anterior hablábamos sobre la fe y hablamos muchos temas de la fe. En la oración hemos estado hablando sobre la fe. Y la fe es tener esa convicción, esa certeza de que va a ocurrir lo que Dios dice que va a ocurrir. Y esta mujer tenía una fe en la promesa de Dios. Y ella estaba escuchando, dice, el profeta le dice, mira, no te va a faltar nada. Si me das, no te va a faltar nada. Ni la harina, ni el aceite. No te va a faltar hasta que vuelva nuevamente la lluvia. Y ella está pensando, dice, ¿y cómo será que va a pasar? ¿Cómo será que va a suceder? ¿Será que Dios tiene un molino en el cielo y va a llover harina? Y si llueve va a hacerse todo colada, ya no va a servirme la harina. ¿Cómo será? Ella está con ese pensamiento. Y a veces es bueno nosotros conocer, pero a veces el conocimiento no es tan bueno en el momento de creer a Dios. ¿Por qué? Porque a veces a Dios tenemos que creerle con esto. No sé cómo, no sé de qué manera. Y usted me pregunta, pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé cómo, no sé de qué manera. Pero yo quiero tener fe en las promesas de Dios. Y yo le mencioné de Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda. Extiende tus cuerdas, afirma tus estacas. ¿Por qué? Diga conmigo, porque vamos a crecer. Diga conmigo, vamos a crecer.
Dígale al que está a su lado, vamos a crecer. ¿Y por qué, pastor, lo tiene seguro? Porque yo creo en esa promesa de Dios. ¿Usted cree en esa promesa del Señor? Mi pregunta para ustedes, ¿Dios nos va a fallar? Creo que no. No solo tenía fe en las promesas de Dios. Número 2, ella entregó en las manos de Dios lo que tenía. Y esto voy a estar predicando luego sobre esto, pero ella puso en las manos de Dios lo que tenía. Diga conmigo, lo que tenía. Dios jamás nos va a pedir lo que no tenemos. Lo voy a decir de nuevo, Dios jamás nos va a pedir lo que no tenemos. Por eso la Biblia habla sobre el diezmo, las ofrendas. El diezmo y las ofrendas nunca se da de lo que no se tiene. Del 100% dice, da el 10%. Es decir, para poder dar un 10%, el Señor te tuvo que haber dado un 100%. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le pregunto en esta hora, ¿cuántos hemos sido bendecidos del Señor? No queremos que usted dé lo que no tiene. Y Dios no está buscando, no está esperando, ni le está exigiendo que usted dé lo que no tiene. Ella, dice la Biblia, que entregó en las manos de Dios solo lo que ella tenía. ¿Qué es lo que tenía? Poquito de harina. ¿Y qué más? Poquito de aceite. No tenía nada más. No le pidió, dame también 5 libras de arroz. ¿Por qué no le pidió el arroz? Porque eso es lo que no tenía. Pero ¿qué es lo que tenía? La harina y el aceite. Hermano querido, Dios va a hacer cosas grandes en esta iglesia. Y Dios lo va a usar a usted para comprar el terreno y construir ese templo. Pastor, ¿qué nos va a pedir? Lo que tenemos. Un hijo de pronto para venderlo, no sé. No, tampoco. Ya se asustó el David. El hermano le abrazó más duro al chiquito. En todo caso, a mi marido, Señor, te lo doy, dice. No, al Señor hay que darle lo mejor, no lo peor. Diga conmigo, Dios. Diga conmigo, Dios me pide solo lo que tengo. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Solo tengo una vara. Usa esa vara. No necesito más. A ese niñito que vino con un lunch a la comida y tenían que alimentar a más de 5,000 personas. Le preguntó, ¿qué tienes? Y él, ¿qué dijo? 5 panes y 2 peces. Y el otro miró con ojos naturales y dijo, ¿pero qué es 5 panes y 2 peces para tantos? Y el Señor le dijo, tú estás viendo solo con los ojos humanos. Yo quiero que me des lo que tienes y haces sociedad conmigo. Me das lo que puedes y yo hago lo que tú no puedes. Y lo transformó, 5 panes, hermano. Y esos discípulos andaban locos sacando canastas y más. ¿Y de dónde y cómo? No sé. Y eso a mí no me interesa. Lo que me interesa saber es que Dios está buscando solo lo que yo tengo. Y número 3, esta mujer esperó en el tiempo de Dios la multiplicación. No es cuando uno quiere, sino en el tiempo de Dios. Dios hubiese podido multiplicar antes de que haga las tortillas, sí. Pero el Señor quiso mirar su actitud. Diga conmigo, actitud de reino. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Actitud de reino. El Señor quiso mirar su actitud. A ver, ¿cómo me das? Imagínense si hubiéramos sido nosotros. Ay, ¿por qué me pides a mí? ¿Por qué no le pediste al Brian, Señor?
Ese pana tiene más que yo. Y mirando la media librita de harina, ay, mi librita se me va. Y en ese profeta comelón ni le ha de llenar siquiera. Pregunto yo, ¿esa es una buena actitud? Es una pésima actitud. Podría el que está a su lado, porque de pronto dígale, esa es una pésima actitud. Y ella dio y lo entregó todo. Y ahora ella está esperando. ¿Cuándo va a suceder el milagro? No es cuando yo quiero, es cuando Dios lo desea hacer. Pero Él va a hacer el milagro. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dele un aplauso al Señor. Y esto me lleva al número 2. Lo primero es tener una actitud correcta, una actitud productiva. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál es mi segundo punto? Nosotros debemos tener una actitud con potencial de vida. Diga conmigo, potencial de vida. Yo quiero leer los últimos versículos para terminar en esta hora. Versículo 17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Mire, nuevamente le volvió la mentalidad humana, la mentalidad carnal. Versículo 19. El profeta andaba en otro nivel. ¿Qué le dijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó. ¿Y qué es lo que clamó? También a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir, matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor, léalo conmigo, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. No, parece que usted no escuchó. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Oh, Dios mío. Versículo 23. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja y léalo esa parte, y se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta aquí todo lo que ella había hecho, lo había hecho aún sin estar convencida al 100%. Porque luego que resucitó su hijo, dice: ahora sí, apenas, hermana Teresita, apenas ella está entendiendo que hay algo de Dios en todo eso. ¿Me está escuchando en esta tarde? Yo le pregunto en esta hora a usted y le digo: ¿qué sucedería si ella no hubiera dado el pan, la harina, perdón, y el aceite? ¿Qué hubiera sucedido si esta mujer no daba la harina y el aceite?
Porque cuando el profeta oró, él oró, le dijo: Señor, a esta viuda que me ha dado alojamiento, a esta viuda que me ha dado la harina, me ha dado el aceite, me ha dado todo lo que ella puede darme, ¿le hace sufrir? A veces hay personas que me han dicho: pastor, y quiero que me entienda esto, no quiero que me malinterprete, pero hay veces personas que en la iglesia no hacen nada, no son de bendición, son a veces más un dolor de cabeza. A veces vienen a decir: pastor, ¿puede orar por mí? A veces el pastor necesita presentar algo al Señor. A veces cuando hay gente que son fiel, mira, Señor, esta persona es fiel, está apoyando, está trayendo almas, ganando almas, está siempre involucrado. Mira, Señor, su vida. Necesitamos que esa persona viva. Hace un año atrás, más de un año atrás, nosotros estábamos lidiando con una hermana que estaba, hermano, pasando por el proceso del COVID y la llevaron en cuidados intensivos. Pasó semanas. ¿Y sabe cuál era nuestra oración? Señor, ella es una mujer generosa. Ella es una mujer fiel. Ella es un apoyo a la obra de Dios. Dios mío, a esas personas los necesitamos aquí. Dale, Señor, la vida. Devuélvele, Jesús, la vida. Dale una oportunidad nueva para regresar a casa. Sabe que a los pocos días ella volvió a casa nuevamente. ¿Por qué? Teníamos algo para orar. Cuando oraron, pastor, ¿de dónde se está sacando eso? Cuando oraron por Dorcas, Dorcas murió, dice la Biblia, que llevaron todas las cosas que ella hizo. Señor, Dorcas me dio una cartera, me hizo esto, me hizo aquello, lo otro. Señor, por favor, no te la lleves. Y el profeta, cuando oró, dijo: Señor, ella me ha cuidado, ella me ha protegido, ella ha provisto para mis necesidades, me ha dado alojamiento. ¿Qué hizo el profeta? Presentó. Voy a decirle, presentó a Dios las obras que ella había hecho. No somos salvos por obras, no me malentienda, pero las obras siempre llegan a la presencia de Dios y las obras hablan a Dios en favor nuestro. Pónganse de pies en esta tarde. La actitud que ella hizo para hacer todo eso fue con una actitud de potencial de vida. Ella ni siquiera sabía, le digo, ella ni siquiera sabía que lo que ella estaba haciendo tenía vida. No me estoy haciendo entender. Ella ni siquiera sabía que esa harina y ese aceite, esas dos cositas pequeñas, de por sí, eso estaba cargado de vida. Ella no lo sabía. No lo sabía. Pero todo lo que sembramos tiene potencial de vida. Tú no entiendes, dice la Biblia, cómo va la semilla, cae en el suelo y se muere, dice la Biblia textualmente, se muere. Pero cuando muere, empieza la vida. ¿Saben lo que estaba pensando mientras estaba meditando en esta palabra? Y voy a estar hablando en estos días y Dios nos va a hablar mucho sobre esto, porque es una palabra que Dios me ha hablado mucho en mi corazón. Pero a veces las cosas están bien, no necesitamos mucho, o quizás nada. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, en victoria, gloria a Dios. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar después. Yo estaba pensando en estos días sobre nuestros hijos, quizás sobre nuestros nietos. Quizás hoy ellos están bien,
Pero quizás en algún momento ellos van a necesitar de una iglesia, de una palabra, de un mensaje, de un consejo. Y mi pregunta es, si yo no he sembrado el día de hoy, ¿qué van a cosechar mis hijos? Yo quiero llevarle a su mente, a su corazón, en una dirección, y esto es: vamos nosotros a ser socios de Dios, en el reino de Dios. Y no lo hago solo por mí. Yo ya no lo hago solo por mí. Yo lo quiero hacer por mis hijos. Quiero hacerlo por mis nietos. Quiero hacerlo por las siguientes generaciones. Quizás hoy mis hijos y yo, quizás hoy no necesitemos tanto de Dios. Sé que necesitamos, pero estoy hablando en un sentido grande. Pero quizás en un futuro sí necesiten mis hijos de Dios, mis nietos del Señor. ¿Por qué vas a sembrar, pastor? ¿Por qué voy a sembrar? No lo voy a hacer por mí solamente. Lo quiero hacer pensando en nuestras siguientes generaciones. Y quiero leer esta última palabra con ustedes, 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay que discernirlo desde otra dimensión. Y en esta iglesia alguien podrá decirle, no, le están lavando el cerebro. Qué bueno que me laven el cerebro, porque mi cerebro natural es un desastre. Pero todo lo que nosotros hacemos aquí tiene una base en el reino de Dios. Y yo quiero preparar su corazón, hermano. Nosotros nos vamos a unir porque queremos hacer algo para empezar, para construir algo para la iglesia del Señor en este lugar. ¿Cuántos quieren tener su propio terreno y su propio templo? Hablo de la iglesia, todos queremos esto. Pero eso no se logra solo deseando. Quizás lo suyo, lo único que tiene es un puñadito de harina y un puñadito de aceite. El Señor dice, ¿qué tal que me lo des? Pero Señor, el Señor dice, si vas a mirarlo de mente humana, no des nada, mejor quédate tranquilo. Esta mujer dijo, si tú lo dices, y si tú dices que no me va a faltar nada, Señor, aquí está. Y la Biblia dice, no le faltó nada. Y tiempo después, aún esa siembra le trajo a la vida a su hijo muerto. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Dios te va a llamar a ti, hermano, hermana. Y Dios te está buscando a ti, hermano y hermana, para ser socios en el reino de Dios. Dios no va a buscar a otras personas, Dios va a buscarle a usted, hermano, hermana. Quizás hoy tiene temor como esta viuda tenía temor. Quizás usted está preocupado como esta viuda estaba preocupado. Pero ¿qué tal si hoy le dice, Señor, quizás yo no lo entiendo, pero quiero aprender a obedecer? Abra sus labios y empiece a orar. Levante su rostro al cielo y empiece a orar en esta tarde. Dígale, Jesús, yo quiero empezar a obedecer. Quizás no entiendo, no comprendo, no sé cómo funciona con exactitud estos principios. Pero Señor, si tú me pides, yo lo voy a hacer. Yo estoy pensando, Señor, en mis hijos, en mis nietos, en mis siguientes generaciones. Estoy pensando cómo preparar algo que sea de bendición para ellos.
Y si yo puedo ser un instrumento usado de Dios para levantar, comprar un terreno y levantar un templo, quizás no lo hago solo por mí, lo hago por mis siguientes generaciones. Levante su voz hoy y dígale: Jesús, yo estoy dispuesto. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero poner en práctica lo que acabo de escuchar. Y quizás para muchos esto es una locura, porque esto hay que discernirse espiritualmente. Hay que mirarlo desde la perspectiva de Dios. Dígale: Dios mío, ayúdame, Jesús. Porque a veces mi carne choca, mi mente humana choca con esos principios eternos. Pero yo quiero, Jesús, tener claro que si tú lo dices, si tú estás en medio, si tú pones una palabra, si tú pones, Jesús, una convicción en nuestros corazones, sé que va a suceder. Sé que va a suceder. Sé que se van a lograr las cosas. Dios mío, tú nos estás llamando a este lugar, Jesús. Y Señor, no necesitamos tener la gente más millonaria en este lugar. Lo que sí necesitamos es gente que tenga una mentalidad de reino y que se haga socio de Dios. Y diciéndole: Señor, yo doy lo que puedo y tú haz lo que yo no puedo.